buenas noches con todos ustedes. Espero que se encuentren bien en compañía de sus familias en digamos, coyuntura difícil que nos ha tocado vivir a todos y que creo nos debe llevar a tomar acciones positivas tanto en nuestra vida personal, familiar y como no en la profesional. Es por ello que en esta oportunidad quiero presentarles este webinar acerca de la nueva normalidad de los negocios, lo cual estaremos hablando aquí unos 30 minutos aproximadamente, para dar una visión importante de lo que hasta ahora conocemos. Y bueno, el tema importante aquí es la incertidumbre, ¿no? Porque esta situación que nos ha tocado vivir es quizás una sin precedentes, como bien lo decía la ministra de Economía, y es por eso que se están tomando una serie de acciones también sin precedentes. Esta falta de poder medir concretamente otro tipo de variables, si podríamos titularlo, serían medidas económicas sin precedentes. ¿Y estas de qué se componen? Pues de políticas monetarias y financieras, políticas fiscales y políticas sectoriales. Todo esto el MEF lo ha medido y aproximadamente significaría un 12% del PIB. Realmente una cifra que digamos, en mi conocimiento, en toda mi trayectoria, nunca había visto un paquete económico tan grande y que simplemente responde a este cambio de normalidad, ¿no? Vemos también, por ejemplo, ¿no? que el índice de referencia de las tasas de interés del Banco Central también han caído de manera importante también en relación con los mercados financieros, ¿no? Es decir, tenemos ahora unas tasas de interés tan bajas, inclusive viéndolo desde el punto de vista real hasta negativas, ¿no? Y nuevamente en este collage mostrar un poco de cuál ha sido las principales titulares sobre las medidas financieras, o mejor dicho, las medidas económicas que se resumen en el incremento del gasto público, el financiamiento garantizado, ¿no? Como hemos visto con estos programas de Reactiva Perú, de FAENIPE, las facilidades y prórrogas fiscales que se están dando también de manera sin precedentes, y además de las subvenciones sociales. Y todo esto lo hemos vivido en menos de 2 meses. Increíble. Además, ¿qué es lo que nos lleva a pensar, ¿no? Digamos, desde el punto de vista económico, quizás muchos no conozcan que hay dos grandes vertientes, ¿no? Así como en la filosofía y en otras ramas, digamos, las liberales y las conservadoras. En el caso de la economía, pues son también aquellas que dicen de manera muy simple que el Estado debe ser lo más chico posible para poder ser eficiente a nivel de economía. Sin embargo, como vemos, estas crisis generan una gran respuesta de los gobiernos y como lo dice el titular de Economist, una de las principales revistas de finanzas y economía, dice, ¿no? que el virus significa que el gran Estado está de regreso, ¿no? Es decir, el Estado mayor está de regreso, indicando de que justamente es cuando se dan estas crisis en las que requerimos del apoyo inmediato del Estado, y a diferencia quizás de lo que pudo haber sido hace poco, nomás el año pasado, cuando muchos economistas y muchos empresarios creen que lo mejor para una economía es que sea completamente libre y que el mercado regule, inclusive en cualquier situación, ¿no? Que digamos salgan ganadores y perdedores. Esto también trae una gran discusión, ¿no? Sobre el papel del Estado o el rol de los Estados dentro de la economía, ¿no? ¿Es el papel del Estado la función de ayudar, solventar, subvencionar, o debe existir límites a ello, ¿no? Todo eso ahorita se forma también un gran debate y es por eso que cuando hablamos ya de propiamente quiénes son los ganadores o perdedores dentro de la crisis, ¿no? Tenemos que hablar propiamente de cuál ha sido mi grado de exposición a la crisis, ¿no? Es decir, si ha sido o baja o moderada o alta. Nosotros hemos experimentado, seguramente acá en el público muchos pertenecen a sectores pues
que han tenido una paralización total o quizás parcial. Algunos han podido acceder al teletrabajo. ¿Cuál es justamente también una de las características importantes de esta crisis en toda esta cadena productiva y que no se ha visto antes? Porque eh, muchas de estas crisis siempre han sido o de oferta o de demanda, si por así decirlo, ¿no? Pero en este caso ha sido una combinación catastrófica porque hay una caída de la demanda y a su vez una interrupción de la cadena de suministro. Al final también diré cuál va a ser el gran problema de esto si es que lograra prolongarse, ¿no? Y es el tema de la estanflación, ¿no? Que lo veremos en su momento, ¿no? Entonces, esta combinación poderosa y negativa se ha dado rápidamente en estos meses y en todas las economías. Es por eso que estamos viendo crisis en los sectores de commodities, crisis en los abastecimientos, eso es evidente, por ejemplo, en los elementos de protección personal, ¿no? Que hay una alta demanda, pero el desabastecimiento también es alto, ¿no? Y cosas que podrían ir desarrollándose también en el futuro, ¿no? Si es que no se logra controlar esta, esta pandemia. Entonces, luego de ver esta pincelada dentro de la crisis, yo quiero ahora eh, centrarme en cuáles son las nuevas prioridades pues, de las empresas ante lo que hemos conversado hace poco, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que quizás a finales de año o inclusive a principios, ¿no? Eh, con la elaboración de los estados financieros, ¿no? En el cual las empresas estaban, digamos, orientadas a ver la rentabilidad de la empresa, pues ahora las empresas lo que están priorizando pues es la liquidez, es decir, la caja. Y las acciones que están asociadas a esto es a la protección y mantenimiento de la caja, ¿no? Como dicen los gringos, ahora cash is king, ¿no? El efectivo es el rey. ¿Por qué? Porque el efectivo es prácticamente quien que paga las planillas, paga los impuestos, paga nuestros gastos y es lo que mantiene, digamos, viva la empresa. Ahora todas las empresas están, digamos, sacrificando temas de rentabilidad por tener liquidez. Eso es lo que ahora nos debe importar y debemos orientar todas las demás actividades de la empresa, por eso es que lo ponemos como pilar de las prioridades de las empresas y cuyas acciones, pues, de las gerencias ahora, del gerente financiero, ya no es, digamos, mostrar o buscar una rentabilidad propiamente, eh, sino minimizar las salidas de efectivo, también hacer la mejor gestión para mejorar las cobranzas, tener una trazabilidad y control de la caja, porque digamos en empresas más grandes eh, no sabemos necesariamente cómo las demás oficinas o divisiones tienen un control efectivo de la caja. Y ahora, pues, es la labor del CFO o gerente financiero en mantener las riendas de la caja y evidentemente hacer proyecciones reales del efectivo, porque eso es lo que ahora necesitan las empresas. Por otro lado, el lado de administrativo y financiero, pues seguramente muchas de sus empresas ya habrán generado estos comités de crisis, ¿no? Eh, luego de haber, digamos, iniciado, puesto las medidas de seguridad, ¿no? Porque sabemos que la seguridad de las personas es primero. Eh, Ahora, ¿cuál es, luego de esto, su prioridad? Pues la revisión de los gastos e inversiones, ¿no? Hacer también una comunicación efectiva a todos los empleados usando pues medios digitales, ¿no? E implementándolos, una revisión de los financiamientos de resiliencia, ¿no? La resiliencia es esa capacidad de levantarse ante, digamos, un golpe, ante un evento no esperado, ¿no? Esa capacidad de resiliencia es lo que, cómo rápidamente nos reponemos. Pero luego de eso, ¿no? Y no hablo de un futuro lejano, ¿no? Debemos
tomar además otras medidas probables, ¿no? Que va a estar en función del grado de apalancamiento que tenga, ¿no? Y las necesidades, pues, de caja, ¿no? Y como es, por ejemplo, la reestructuración financiera. Perdón. Y bueno, y el levantamiento de capital. Entonces, si podemos, si podemos poner si podemos tener un timeline de crisis, ¿no? O sea, una cronología de crisis para el manejo empresarial, ¿no? Como hemos visto al inicio, ¿no? Es la primera fase viene a ser el golpe y la resiliencia, ¿no? Es decir, ya, ok, nos llegó la crisis, seguramente a muchos de manera desprevenida, y bueno, como toda empresa que debe pensar rápido, ¿no? Debe levantarse, lamerse sus heridas y salir adelante, ¿no? Que es la resiliencia, es el impacto que nos genera unas acciones inmediatas para proteger pues el negocio y su continuidad. Hemos hablado pues de las medidas para la protección del personal, las medidas pues para hacer que la empresa funcione, ¿no? Con el teletrabajo, etcétera, ¿no? Entonces, pero luego viene el tema ya de la reacción propiamente y cuáles son las medidas más urgentes, o en este caso la más urgente, y la que estamos ahorita creo que viviendo todos, ¿no? Que es el tema de la gestión de liquidez. Ya hemos dicho, cash is king, lo que nos interesa es mantener y conservar la liquidez, ¿no? Y creo que no les había comentado, voy a volver un ratito a la... Voy a oh. ¿Cuáles entonces son los factores que afectan mi liquidez? ¿No? Esa es la pregunta esencial dentro de las prioridades de la empresa y en todo caso, ¿cómo lo medimos? ¿No? ¿Cómo lo medimos? Podríamos preguntarnos cuáles son los días de efectivo para operar normalmente y si estamos, qué tan lejos estamos de ese benchmark, ¿no? Ese benchmark nos va a decir cuáles son nuestras necesidades de financiamiento y en todo caso si necesitamos una reestructuración financiera o inclusive un levantamiento de capital, ¿no? Entonces, para volver con el slide sobre el timeline crisis, les había comentado, ¿no? Si podríamos clasificar las etapas que estamos viviendo, podríamos decir que son cuatro. Uno que es el primer fase, que es el impacto, que esto es rapidísimo, es cuando nos damos cuenta de la crisis y tomamos las acciones inmediatas para la protección y la continuación del negocio, ¿no? Es el golpe y la resiliencia, ¿no? Es decir, cómo yo me levanto, cómo reacciono ante esta crisis. Luego viene el tema, pues, de la reacción, que es lo que estamos conversando, es la gestión propiamente de la liquidez, ¿no? Que digamos, lo prioritario. No hay, creo, ahorita otra, otra actividad más importante dentro de las gerencias financieras que ver la gestión de la protección y mantenimiento de la caja. Luego, lo que se denomina la reestructuración, lo cual deberíamos estar viendo también ya en un corto plazo, ¿no? Que son las medidas ya al tercer trimestre, si es que luego de esta gestión de liquidez, ¿no? Vemos si hemos eh, al menos ido en esa tendencia hacia ver cuáles han sido mis días de efectivo de caja y si lo estamos recuperando, ¿no? En función a las condiciones que teníamos antes. Esto, si nos estamos alejando, digamos, de nuestro benchmark de días de liquidez, o en todo caso, este no ha sido disminuido, pues ya tenemos que ir pensando en ya rápidamente en reaccionar, ¿no? Que viene a ser, en todo caso, una reestructuración financiera, es decir, identificar nuestra capacidad de pago ante la crisis, definir, en todo caso, una estructura y una estrategia de financiamiento adecuada con los bancos y formalizando, pues, acuerdos que nos permitan dar ese respiro, ¿no? Y que además
dejen de sangrar, se puede decir, ¿no? Esta hemorragia de la liquidez que estuviéramos sufriendo, ¿no? Por último, bueno, otro criterio a considerar es si esto ya no es posible, ¿no? Ver también el tema de posibles levantamientos de capital, ¿no? Es decir, obtener fondos, buscar socios estratégicos. Y ya es el momento en decidir si es que la empresa o bien pasa por una reestructuración societaria, ¿no? Si es hay alguien, algún socio estratégico que eh, pueda inyectar dinero fresco o buscar alguna alternativa que nos pueda ayudar a eh, centrarnos quizás en una área específica de nuestro negocio y dejar otras, ¿no? Entonces, cuando, porque toda crisis pasa, no hay crisis que no haya sido, digamos, superada por las empresas, claro que va a ser para algunas muchas más dolorosa que otras. Existirá también el efecto que se denomina el rebote, ¿no? Pero este rebote va a responder a la nueva normalidad. Cuando hablamos de la nueva normalidad es que está la empresa preparada para el nuevo modelo de negocios que exige la sociedad. Recordemos que este nuevo normal, ¿cuáles son los indicios que estamos teniendo ahorita? ¿No? Son las limitaciones pues continuas para poder reunirse y desplazarse. ¿Hemos superado como empresa eso o lo estamos efectivamente llevando a cabo? Pues las herramientas de teletrabajo digamos, están para quedarse. Nos enfrentamos a un mundo pues completamente digital y con más comercio electrónico. Aquí, por ejemplo, quiero, eh, quiero darles el ejemplo en general de, de China y otros eh, países asiáticos, porque esta crisis, digamos, sanitaria no es nueva, ¿de acuerdo? La crisis sanitaria que han tenido países asiáticos, claro que esta es más global, pero ha habido antes el SARS y otros virus también que han afectado. ¿Y cuál fue el efecto más rápido que se pudo tener en la economía, ¿no? Fue el crecimiento del comercio electrónico. Por eso que, digamos, los países asiáticos son muy avanzados en el tema del comercio electrónico porque ya pasaron por eso. Entonces, ahora que nos está tocando a nosotros vivir en esta pandemia, pues el efecto va a ser de inmediato es el incremento del comercio electrónico a todo nivel y es algo para lo cual las empresas deben estar también preparadas, ¿no? Entonces, y esto combinado pues con una pérdida de libertades, digamos, individuales con el fin de asegurar el bien común, ¿no? Eh, Vamos a tener pues mucho más conciencia de la importancia de la distancia social y pues veremos, como muchos economistas dicen, el resurgimiento de lo que comentamos al inicio, ¿no? De este gran Estado, ¿no? El papá Estado que va a guiar las políticas y las empresas deben estar muy, muy, muy atentas a cuáles van a ser estos cambios, ¿no? Porque van a ser socialmente aceptados y las empresas deben estar, digamos, alineadas. Entonces, este nuevo normal está caracterizado no solo por lo que les he dicho, sino también por este grado alto de incertidumbre, ¿no? Y eso, evidentemente, va a afectar el modelo de negocios, nuestras ventas y nuestros indicadores financieros, y esto es algo y las normas, pues, que están detrás de eso, ¿no?